Saludos y bienvenidos a Camino hacia el Ocaso de Roma, la serie de vuestro canal Voces de la Historia. Hoy vamos a analizar la figura de un emperador fascinante, lleno de contradicciones. Un hombre que llegó desde la periferia del imperio para presidir su celebración más simbólica, Marco Julio Filipo, más conocido como Filipo el Árabe. Un placer estar aquí, y es que es un emperador clave que gobernó en el corazón de lo que hoy llamamos la crisis del siglo III. Aunque es interesante notar que este concepto, el de crisis, es muy moderno. Claro, es una etiqueta nuestra. Exacto. Los contemporáneos no lo veían como un colapso generalizado, sino como una sucesión de problemas militares, institucionales, que a menudo atribuían al carácter y a las decisiones del emperador de turno. Precisamente. Y la historia de Filipo es el ejemplo perfecto de esto. Un ascenso meteórico, un reinado marcado por la guerra y la propaganda, la celebración del milenio de Roma y una caída, como no, trágica. Venga, pues vamos a desgranar esta historia. Vamos a ello. Para empezar, ¿quién era este hombre? Porque las fuentes más tardías, como la historia augusta, nos pintan un retrato casi novelesco. Dicen que su padre era un jefe de bandoleros. Efectivamente. Es una historia muy potente, pero la realidad parece ser otra muy distinta. La investigación moderna, por ejemplo la de Christian Kerner, sugiere algo muy diferente. Nada de bandidos entonces. Nada de nada. A ver, Marco Julio Filipo nació sobre el 204 después de Cristo en Saba, en la provincia romana de Arabia Petria, que es la actual Siria. Y su familia, lejos de ser unos forajidos, era una familia árabe acomodada, muy bien integrada en el orden ecuestre. Su padre, Julio Marino, era probablemente un terrateniente influyente. O sea, que lo revolucionario no era su origen humilde, sino su origen geográfico. Exacto. Fue el primer emperador de origen árabe. Y eso ya es un hito. Su camino al poder, entonces, se forja en el frente oriental, durante la campaña del joven emperador Gordiano III contra el rey persa Sapor I. Ahí es. Allí, Filipo, que además contaba con la influencia de su hermano Prisco, asciende a un puesto clave, prefecto del pretorio. Justo después de la repentina muerte de su predecesor, Timesteo. Una muerte muy oportuna. Y el punto de inflexión llega en la batalla de Misici, en el 244. Fue una derrota decisiva para Roma. Y aquí, claro, surge la gran controversia sobre la muerte de Gordiano III. Que tenemos versiones para todos los gustos. Totalmente. Por un lado está la versión persa. La inscripción de Sapor I en Nakhshe Rustam afirma sin rodeos que Gordiano murió en la batalla. La propaganda del vencedor. Claro. Y por otro lado, la versión romana. Muchas fuentes latinas hablan de una conspiración, de un asesinato orquestado por un Filipo muy ambicioso. ¿Y la síntesis moderna con qué se queda? Pues con que lo más probable es que ambas versiones tengan parte de razón. Es decir, la derrota militar creó el caos, el desconcierto, y esa fue la oportunidad perfecta para que Filipo eliminara al joven emperador y tomara el poder. Una vez con la púrpura, su primera decisión es pragmática, pero, muy controvertida. Firmar la paz con Persia. Una paz que muchos en Roma consideraron deshonrosa. Y es que el precio fue altísimo, 500.000 denarios de oro, una suma astronómica. ¡Madre mía! Y no solo eso, también la cesión de los territorios de Armenia y Mesopotamia. Esta decisión marcó su reinado con una carga financiera brutal desde el primer día. Entiendo. Y como buen político, se lanzó inmediatamente a una campaña de propaganda para, vender este acuerdo en Roma. Exacto. Mandó acuñar monedas con la leyenda Pax Fundata cum Persis, paz fundada con los persas. Al volver a Roma, se aseguró de que el Senado lo confirmara, mantuvo muy buenas relaciones con la aristocracia y... Y aquí viene la jugada maestra, supongo. La jugada maestra. Para cubrirse las espaldas, deificó al emperador al que acababa de suceder, a Gordiano III. ¡Qué fuerte! ¿Lo convierte en un dios? Con eso borraba cualquier sospecha. Y no se detuvo ahí, porque también buscó crear su propia dinastía. Claro, para legitimarse. Nombró a su hijo, Filipo II, como César, o sea, como heredero, a su esposa, Otacilia Severa, como Augusta, e incluso tomó la decisión, sin precedentes, de deificar a su propio padre, Marino, que nunca había sido emperador. Vaya, todo un esfuerzo por legitimar un poder que, en origen, surgió de la derrota y la traición. Exacto. El reinado de Filipo es una paradoja constante. Por un lado, una inestabilidad tremenda.
incursiones de carpos y godos en la frontera del Danubio y una crisis financiera galopante. Una crisis que él mismo ayudó a crear, por el tributo a Persia, por los generosos donativos al ejército para asegurar su lealtad y por un ambicioso programa de construcción en su ciudad natal, que renombró como Filipópolis. ¿Y para financiar todo esto? Pues subió los impuestos de forma despiadada y cortó los subsidios a las tribus bárbaras del norte, lo que irónicamente provocó todavía más invasiones. Vaya tela. Y en medio de todo este caos llega el evento más fastuoso de su mandato, el 1000º aniversario de la fundación de Roma. Parece increíble, ¿verdad? En abril del 248 después de Cristo, basándose en la fecha tradicional del 753 a.C., Filipo presidió los Ludis seculares. Durante 3 días y 3 noches, Roma se convirtió en un escenario de celebraciones espectaculares. Y las cifras de los espectáculos es que son increíbles. Las fuentes hablan de que en el Coliseo murieron más de 1000 gladiadores y cientos de animales exóticos. La lista es un reflejo del poder y el alcance del imperio, incluso en plena crisis. Hablamos de 32 elefantes, 60 leones, 30 leopardos, 10 hienas, 10 jirafas, 6 hipopótamos. 6 hipopótamos. 10 cebras y hasta un rinoceronte. Todo para impresionar al pueblo y reforzar la idea de una Roma eterna, como rezaban las monedas conmemorativas que se acuñaron. Hay incluso una anécdota curiosa de la época, una broma recogida en el Filogelos, donde un hombre consuela a un atleta que ha perdido diciéndole: «No te preocupes, ya lo harás mejor en los próximos Juegos Milenarios». Es buenísima. Demuestra el impacto que tuvo. Pero claro, los fastos no podían ocultar la realidad. Para muchos historiadores, el reinado de Filipo marca el verdadero inicio de la fase más aguda de la crisis del siglo III. La fiesta terminó y los problemas volvieron con más fuerza. Y con más fuerza. Estallan revueltas por todo el imperio. Un tal Pacaciano en el Danubio, un tal Jotapiano en Oriente, probablemente por los impuestos abusivos de Prisco, el hermano de Filipo. Y aquí Filipo comete su error fatal. El error de manual. Para sofocar la rebelión del Danubio, envía a uno de sus generales más capaces y respetados, Quinto Decio. El resultado era casi predecible en una época como aquella, ¿no? Totalmente. Tras aplastar la revuelta, las propias legiones de Decio, que estaban descontentas y veían en él a un líder fuerte, lo proclaman emperador en la primavera del 2049. Y Decio marcha sobre Italia. Directamente. El enfrentamiento final tiene lugar cerca de Verona en septiembre de ese mismo año. Y ahí se acaba la historia. Ahí se acaba. Las tropas de Decio, más experimentadas y motivadas, derrotaron fácilmente al ejército de Filipo. Sobre su muerte hay varias versiones: que murió en combate, que fue asesinado por sus propios soldados. O incluso esa versión que dice que fueron los ciudadanos de Verona. Exacto. Una versión más dramática que cuenta que fue asesinado por los ciudadanos junto a su hijo. Lo cierto es que su fin fue violento. Y con él cayó su breve dinastía. Su hijo y heredero, Filipo II, de solo 11 años. Fue brutalmente asesinado en Roma por la Guardia Pretoriana. Un final terrible. Hay una última pregunta que rodea a Filipo y que me parece fascinante. ¿Fue el primer emperador cristiano de Roma? Es una tradición que surge más tarde, principalmente del historiador cristiano Eusebio de Cesarea. Pero la verdad es que no hay pruebas sólidas. O sea, ¿que es más un mito que una realidad? Yo diría que sí. A ver, Filipo siguió públicamente la religión estatal romana. Sus monedas muestran dioses paganos, participó en ceremonias tradicionales y, como hemos dicho, deificó a su padre. Ningún autor no cristiano de la época menciona su supuesta fe. Entonces, ¿de dónde viene el rumor? La explicación más plausible es el contraste con su sucesor. Decio desató una de las persecuciones más feroces contra los cristianos. Claro. La tolerancia de Filipo, comparada con la brutalidad de Decio, llevó a que generaciones posteriores de escritores cristianos lo reimaginasen como uno de los suyos, casi como un precursor de Constantino. Entiendo. Fue más un deseo que un hecho histórico. Justo eso. Así fue el reinado de Filipo el Árabe, un emperador de contradicciones, un extranjero de Siria que se convirtió en el máximo símbolo de la romanidad durante la celebración del milenio. Un hombre cuyo breve periodo de estabilidad en realidad sentó las bases para una crisis aún más profunda. Y nos deja una última reflexión. Al demostrar que un hombre de Arabia podía llegar a ser la encarnación del poder romano, abrió Filipo
sin saberlo, la puerta a un futuro en el que Oriente ya no sería solo una provincia, sino el nuevo centro de gravedad del mundo romano. Una pregunta que quedará en el aire. Si os ha gustado este análisis, dadle a me gusta, suscribíos a Voces de la Historia y dejadnos vuestros comentarios. Nos vemos por las calzadas del Imperio, camino al ocaso de Roma.